Hola, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a nuestro webinar mientras algunas empresas más se van conectando, pero vamos a intentar no arrastrar un retraso. Por lo tanto, a los que no me conocéis, mi nombre es Violeta Lupascu, soy la responsable del Departamento de Promoción Industrial de IPEX. Y hoy continuamos con nuestro ciclo de webinar dedicados a Latinoamérica. Hoy tenemos la segunda parte. Vamos a hablar de Colombia y de México. El pasado día 10 de junio estuvimos hablando de varios países de Sudamérica, entre ellos Perú, Colombia, Uruguay y Argentina. Algunas empresas que veo que os habéis conectado hoy, pues también os hemos visto en el webinar anterior. Bueno, desde el IPEX y en concreto desde el Departamento de Promoción Industrial hemos apostado por hacer promoción en Latinoamérica. Hemos organizado varias acciones de promoción exterior, comenzando años atrás, tanto a México como a Colombia. Recuerdo que justo un año atrás, por estas fechas, y Juan José Moreno de Solar World seguramente se acordará, estábamos en Colombia y en México, Juanjo, junto con 7 empresas en una misión de sectores industriales. Sí, sí, de acuerdo. Ahora tenemos un nuevo contexto en el cual nuestra vida y nuestra libertad de movimientos han cambiado. Por lo tanto, desde el IPEX no vamos a parar y vamos a apostar en estos próximos meses por hacer promoción vía virtual para que las empresas podáis seguir accediendo a mercados exteriores. Y espero que en las próximas semanas podamos abrir nuevas convocatorias con este nuevo formato virtual. Bueno, en el webinar de hoy vamos a contar, por un lado, con consultores especializados en los mercados de México y Colombia, y por otro lado hemos invitado también empresas de los sectores industriales de Castilla-La Mancha que nos hagan una presentación de su experiencia concreta en estos mercados, porque con esto queremos poner en valor pues, las empresas industriales de nuestra región para que también podamos conocernos mejor. Vamos a hablar primero de México para luego continuar con Colombia. Por mi parte, solo comentar que las exportaciones de Castilla-La Mancha a México en el año 2019, el año pasado, alcanzaron 102 millones, ha sido un crecimiento de un 3%, si lo comparamos con el año anterior, 2018. Y las principales partidas exportadoras que exportamos de la región son las de prendas, son partidas de bienes de consumo. Sobre todo estas partidas salen de la provincia de Guadalajara, donde imagino que varios sabéis que están las plataformas logísticas del grupo Inditex. Sí que nos da pena constatar que las partidas industriales a México en el año 2019 han experimentado una caída y esta caída pues, ha afectado a varias partidas. La 84, que son máquinas y aparatos mecánicos, lo mismo para la partida 73, que son acero, y también la partida de material eléctrico. Bueno, vamos a comenzar a hablar del mercado mexicano, seguramente junto con nuestros consultores de hoy, pues seguramente veamos cuáles han sido las causas de que nuestras exportaciones han tenido esta caída. A mí me gustaría presentaros a la consultora Gadi Consultores y a Gerardo Banuet, que es el gerente de la consultora. Cuentan con más de 25 años de experiencia, apoyan las empresas españolas en el mercado mexicano, en concreto en el área del Bajío, que es el área de especialización de Gerardo y su equipo. Y hoy vamos a enfocarnos a este área que creo que merece la pena que lo conozcamos precisamente por las oportunidades que puede ofrecer la zona para los sectores industriales. Por lo tanto, voy a ofrecer la palabra a Gerardo, por favor. Muchas gracias y muy buenos días a todos.
Efectivamente, yo el día de hoy voy en esta presentación a mostrarles lo que es la zona del Bajío, que es la zona central del país. Es una zona que en tema industrial, pues es la que ha experimentado el mayor crecimiento de los últimos 10 años, con diferencia en el país, ¿no? Mientras en el resto se crecía al 2%, en el Bajío ha venido creciendo en tasas superiores al 7-8% en los últimos 10 años, especialmente los primeros 5 de los últimos 10, luego se ralentizó un poco debido a la, pues a la situación que hubo de cambio de gobierno, renegociación del Tratado de Libre Comercio, el Bajío es una región conformada por 5 estados actualmente, que se están integrando además de manera política para llevar a cabo y continuar las políticas de desarrollo económico que se venían haciendo en los gobiernos anteriores y un poco defender el modelo exitoso que ha tenido el Bajío en los últimos años, ¿no? La principal vocación y la principal ventaja del Bajío es la parte logística. Esa es la razón por la que la industria ha crecido mucho. Yo creo que es muy importante mostrar unas primeras láminas porque considero que es fundamental para una pyme industrial de Castilla-La Mancha regionalizar México, ¿no? México, como saben, es una extensión grande. Si lo pasamos al contexto europeo, equivale a la extensión de los 4 principales o los 4 más grandes países de Europa. De punta a punta habrá unos 3.000 kilómetros, que equivale a una distancia de Barcelona a Moscú. Es un país muy heterogéneo, un país con grandes diferencias en cuanto a sus niveles de ingresos, sus niveles culturales, en lo que se refiere a la forma de hacer negocios, y los niveles de desarrollo de sus diferentes sectores. No tiene nada que ver Monterrey con Chiapas, por ejemplo, si uno hace una radiografía. Por lo tanto, regionalizar es fundamental, dependiendo de lo que nos queramos buscar. Utilizar los promedios, como podría ser el PIB per cápita, pues son indicadores que llevan incluso un poco al engaño, porque si luego desagregamos por regiones, veremos las grandes diferencias. En esta lámina pueden ver el PIB de Monterrey es casi 10 veces más grande que el de Chiapas, ¿no? Y si lo llevamos a sectores, también hay grandes diferencias. México es un país joven, pero que a partir del 2014 empezó a tener un bono demográfico donde la mayoría de la población tiene edad de trabajar, con lo cual eso ha permitido que el consumo, a pesar de las políticas, a pesar de la situación económica, se defienda, se siga manteniendo, pero también es un país que, como podemos ver en esta gráfica, ha empezado a cambiar radicalmente su vocación en los últimos 20 años. De ser un país que vivía mucho de las materias primas, el petróleo y los bienes primarios, el país, a partir del Tratado de Libre Comercio, empezó a tomar un peso muy preponderante todo lo que es la manufactura. Si podemos ver en este gráfico, en los últimos años el peso de la manufactura excede con diferencia a las materias primas y al petróleo, ¿no? ¿Esto qué ha hecho? Que el peso específico que había en la capital del país como mercado y como economía ha cambiado, ha perdido protagonismo en relación a otras regiones donde la manufactura se ha posicionado y se ha empezado a trabajar, ¿no? Esto ha hecho que, bueno, sumado los acuerdos de libre comercio que tiene el país con 45 países, pues se convirtiera en un centro de manufactura y se integrara a la plataforma de manufactura de Norteamérica, ¿no? Esto, evidentemente, ha favorecido a diferentes zonas del país. La zona norte, donde está Monterrey, la zona de Torreón, Saltillo, algunas de Chihuahua y, evidentemente, el Bajío. México, desde entonces, pues se ha convertido en uno de los principales proveedores del mercado norteamericano. Si luego integramos, estos son, por ejemplo, las importaciones, quienes son los principales proveedores de Estados Unidos. Si lo integramos junto con las exportaciones que hace Estados Unidos, en estos momentos es el principal socio de Estados Unidos. Entonces, es una región, un país, hablando del Bajío, que depende mucho de cómo va la economía norteamericana, ¿no?
El peso mayor de los productos que exporta México a Estados Unidos son manufacturas. Si ven los principales capítulos que podemos encontrar, los principales 12 son todos manufacturas, con un peso muy especial en lo que tiene que ver con el sector de automoción. Otros sectores importantes, obviamente la energía. En concreto, este gobierno le ha querido dar mucho peso al petróleo y ha querido tomar control de todo lo que tiene que ver con energía, y por eso nos hemos encontrado con dificultades a las empresas que ya tenían proyectos y ya estaban avanzando, pues ha habido problemas. Y otro sector muy importante de México como exportador, en un, digamos, siguiente nivel de las manufacturas, es el de toda la producción agroindustrial y de alimentación, donde el Bajío también tiene un papel preponderante y es un proveedor muy importante del mercado estadounidense. Muchas de las producciones principales de México, en donde está en los primeros lugares del ranking de exportaciones, son producciones que se llevan a cabo en el Bajío, sobre todo lo que tiene que ver con berries, hortalizas, producción de cebada para la cerveza, producción pues de algunos tipos de productos semielaborados, crudos y algunas veces preparados, ¿no? Que se están enviando. Es un exportador mundial relevante y pues es el tercer principal productor a nivel América, después de Estados Unidos y Brasil, son agroproductos. Aquí hay muchas oportunidades actualmente en lo que tiene que ver con todo lo que significa tecnificación de los sistemas de producción agroindustrial y muy orientado a producir para exportar. Aquí se está viniendo, pues digamos, mucho movimiento y se va a meter mucho impulso en el Bajío a fomentar y crecer la plataforma de exportación agroindustrial, ¿sí? Bien, bien. Si usted analiza el gráfico principal, ¿cuáles son los principales ingresos de México? Verán que la manufactura excede hoy día con diferencia los ingresos tradicionales, que era el petróleo, las remesas de inmigrantes mexicanos a Estados Unidos y el turismo. Con lo cual, tenemos que, cuando entendemos el mercado mexicano y puesto relevante como país importador a nivel mundial, tenemos que entenderlo no como solo un mercado de consumo, sino como un mercado intermedio, donde se pueden venir a vender suministros, maquinarias y productos para la reexportación a diferentes lugares del mundo, principalmente a Estados Unidos. Esa es la razón por la cual México, si comparamos su capacidad de compra de productos del exterior, pues excede con diferencia casi a todo el resto del continente. Es decir, Brasil, por ejemplo, que es la economía más grande, pues no llega ni a la mitad, y la razón principal es la que les menciono, que ahora es un país de manufactura para la reexportación, y eso hace que haya muchísimo demanda de productos industriales, suministros, know-how para poder producir, ¿sí? La compra de México hacia otros países, ¿no? Antes era del 80%, ahora está por debajo del 50%, y eso significa que está cambiando la vocación en los lugares donde está comprando México. Para España, México representa el 13º país más importante, pero pues aún yo creo que hay mucho potencial para las empresas en este mercado, sabiendo utilizar las claves adecuadas, sobre todo en sectores industriales, que es el tema de hoy, ¿no? Debido a esta situación que les mencionaba del cambio de vocación hacia la manufactura, empezó a tener preponderancia regiones del país como mercados, pues como es el norte del país, Monterrey, además de la Ciudad de México, donde están, pues tradicionalmente es el mercado más importante del que hay que visitar. Y luego pues salió la región de Jalisco, también ha tenido un crecimiento muy importante en todo lo que es alimentación, electrónica, software, pero en los últimos 10 años la región que con diferencia se ha posicionado como una de las regiones importantes, con un 20% aproximadamente como mercado y como generador de riqueza del país, es el Bajío. El Bajío es una región de ciudades medianas, muy interconectadas entre sí, que debido a un proyecto logístico
que se empezó a ejecutar hace 2 sexenios, empezó a atraer muchísimo de todo el mundo, ¿no? La primera que llegó fue la automoción, pero junto con la automoción y el desarrollo de capacidades de manufactura, llegó la aeronáutica, la agroindustria y la alimentación que ya existían, empezó a tener también un nuevo auge, porque el proyecto logístico empezó a cuajar, ¿no? Tanto el Bajío empezó a sonar, empezó a ser pertinente el tema logístico. Pueden ver en el mapa la principal concentración industrial poblacional en un radio de 400 kilómetros alrededor del Bajío, casi el 80% del mercado mexicano, 70% del establecimiento industrial, 70% del comercio internacional, 70% de las exportaciones están en el Bajío. Más una cercanía importante con los puertos del Pacífico, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, y los puertos del Atlántico, Altamira y Veracruz. Estas situaciones logísticas, aunada a la red carretera, pero sobre todo de ferrocarril, donde el nodo ferroviario del país está en el Bajío, pues eso permite que logísticamente sea muy interesante y se haya lanzado una plataforma multimodal que se llama SmartPort. Trajeron la principal empresa de puertos de Hong Kong y la principal empresa de transporte por ferrocarril de Estados Unidos, Kansas City Southern, y generaron esta plataforma llamada SmartPort, que lo que pretendiera que todas las mercancías que ven en barcos de 7ª generación de Asia pudieran llegar a Lázaro Cárdenas para transportarlo por ferrocarril a el este americano, porque los puertos de Los Ángeles y de Long Beach estaban ya muy saturados y había más distancia, era más tiempo y más caro traer las mercancías asiáticas desde aquí que de al este americano. Eso lo que provocó fue un escenario logístico muy interesante, que quien primero tomó esas ventajas fue la plataforma de manufactura de automoción. Si pueden ver en la siguiente lámina, todas las últimas inversiones, prácticamente el 80% de las últimas inversiones de plantas armadoras de autos, de plantas de motores, de plantas de transmisiones, etcétera, se han posicionado en el Bajío. De manera importante en el estado de Guanajuato, pero también en Aguascalientes, en Potosí. La primera inversión que llegó fue asiática, pero conforme fue haciéndose más conveniente por los proveedores que había y por la logística, empezaron a llegar también ampliaciones de las plantas americanas y empezaron a llegar empresas europeas también. Las últimas que llegaron europeas fueron alemanas, BMW, que se instalaron en el Bajío. Esto ha conformado en los últimos años el clúster automotriz más importante de América Latina, y esto ha tenido un impacto muy importante en el posicionamiento como proveedor de automóviles a nivel mundial, en el cual ya México se posiciona en el 6º lugar a nivel mundial, con un peso muy importante en el Bajío. Guanajuato por sí solo tiene 7 plantas armadoras de motores, de transmisiones, etcétera, en un radio de 30,000 kilómetros cuadrados. Eso ha convertido a Guanajuato en el principal fabricante de autos del país, y con una producción un 56% superior a la que tiene, por ejemplo, Argentina, y un 36% superior a la que tiene Italia, el estado de Guanajuato. Esta potencia y este movimiento tan grande del sector automotriz empezó a arrastrar otras industrias y empezó a darle preponderancia y fuerza a otras industrias, como lo puede ser la construcción, la industria aeronáutica, la industria de los servicios también empezó a requerir. Esto se convirtió en un polo de atracción de gente y muchas industrias empezaron a posicionarse también ahí, porque logísticamente les era muy conveniente estar cerca y aprovechar el crecimiento que empezó a vivir el Bajío. Incluso sectores como el turismo, donde no pinta mucho el Bajío, pues Guanajuato, aquí pueden ver, en este año llegó al 6º lugar por encima de muchos destinos de playa, porque había mucho negocio, turismo de negocios, y eso dio pie a todo lo que era el turismo interior, turismo cultural, donde Castilla-La Mancha tiene mucho que decir. De hecho, Guanajuato es ciudad hermana de Toledo. Hay un festival que se llama el Cervantino, donde viene gente de todo el mundo,
y donde la figura de Cervantes es preponderante, ¿no? Hay de hecho muchos lazos, porque es una región de ciudades coloniales donde el turismo interior pues, tiene también muchas oportunidades de crecer. En esos años, esos primeros 5 años de los últimos 10 años, los crecimientos fueron a un ritmo asiático, en los estados del Bajío principalmente, en muchos sectores, pero como decía, en los crecimientos de 2 cifras en el sector industrial de los estados del Bajío, pues hablan de lo que fue. Posteriormente hubo una coyuntura importante, llegó el nuevo gobierno con otro enfoque, el de la cuarta transformación, mucho más centrado en la parte social que en la parte de manufactura y para la exportación, y llegó también nuestro vecino del norte y principal socio, pues llegó Donald Trump a Estados Unidos con ganas de cambiar un poco la forma tradicional de los negocios, porque, bueno, alegaba que había que renegociar el Tratado de Libre Comercio. Empezó también una guerra con China, y bueno, han pasado muchas cosas en los últimos años que han hecho que los últimos 5 años la región de estar creciendo por encima del 7, pues esté creciendo en el torno al 4, los últimos 5 años 4.5% como región. Aún así es importante si consideramos que México en su conjunto creció al 0% el año pasado, ¿no? Ha habido muchas cosas, además del COVID, que van a lograr que México tenga un retroceso superior al 8%, seguramente. Muchos organismos hablan del 7.5%. Ha habido caída en los precios del petróleo, que ha sido muy importante. Está la guerra con China, está un poco el posicionamiento del gobierno de tomar control de todo el sector energético, y esto ha generado que nuestra región del Bajío decidiera tomar cartas, decidiera como región unirse y hacer un frente común para seguir con las políticas que habían funcionado en la región. Y se creó la alianza Centro Bajío Occidente, que incluyen los 4 estados del Bajío más Jalisco. Esto presenta diversas oportunidades, ¿no? Para empezar, pues el Tratado de Libre Comercio se ha confirmado por los 3 países y arranca en julio. Este arranque del nuevo Tratado de Libre Comercio va a garantizar que regiones como el Bajío empiecen a tener movimiento, no al mismo porcentaje que se venía teniendo, pero va a empezar una maquinaria a andar. De hecho, han exigido las autoridades norteamericanas y canadienses que se apurara el arranque del Bajío por lo mismo, porque es un proveedor importante de la plataforma, ¿sí? Va a haber muchas oportunidades, además del sector automotriz, en sectores como farmacéutica, equipo médico, maquinaria, tecnologías de la información. Tratado han exigido en el componente del área automotriz que pasara el contenido regional del 62 al 75%. Eso es un reto muy importante, pero que representa oportunidades porque exigirá que las empresas de aquí adquieran tecnología, mejoren su productividad, traigan mucho know-how que no lo hay todavía, y que se van a obligar a hacer joint ventures y alianzas, o van a poner facilidades para que ese 75% se cumpla de la mejor manera posible, ¿no? Para que los productos puedan ir sin arancel al mercado principal, que es el de Estados Unidos. Hay muchas nuevas exigencias laborales y ambientales, más estrictas y monitorizadas. Eso va a implicar también la necesidad de asesoría en know-how de cómo todos los sistemas de depuración de agua, de aire, de manufactura más limpia, de tecnificación, y lo mismo, va a haber monitorización muy cercana, trinacional, lo cual está habiendo también oportunidades para todas estas empresas especializadas en gestión de recursos humanos, formación, etc. El reto, digamos, que representa la guerra con China también es una oportunidad para México. Aquí creemos que mucha de la inversión que estaba en China se va a venir a México, porque Estados Unidos trae un modelo de desglobalización y de regionalización, lo cual está haciendo que muchas de las industrias americanas que están proyectadas a tener plantas de manufactura en China acabarán viniendo a México. Se calcula que por lo menos un 10% se hará así. Por su parte, China también, pues está, México es uno de los tantos
patios de batalla de la guerra con Estados Unidos y tiene también una apuesta fuerte por inversiones en el país. Entre ellas, pues para contrarrestar el tema de contenido regional del nuevo Tratado de Libre Comercio, con lo cual se prevén inversiones importantes chinas en la región. El plan Marshall de la 5G que trae China de rescate con Latinoamérica, pues México no es la excepción. Implica que también habrá nuevas inversiones en el país. Evidentemente el Bajío es una de las regiones donde van a considerar poner sus plantas porque las facilidades logísticas del tráfico desde Asia hacia Estados Unidos pues son evidentes, con lo cual hay muchas posibilidades de que esa inversión se venga a la región. Estas son oportunidades dentro del marco de dificultad que nos presenta el COVID en los próximos meses, años, y evidentemente la Alianza del Bajío, que es, repito, una voluntad política y económica de integrarse como región, hacer proyectos en común, desarrollar actividades que mantengan el modelo económico que estaba antes, pues se están llevando y se están consolidando. Un ejemplo, pues el gobierno actual de la 4T desapareció el ProMéxico, no obstante, se va a crear ProBajío, en el que van a participar estos 5 estados, ¿no? Eso, pues también trae oportunidades. Es, como repito, una región con un 21% de las exportaciones del país, con mucho dinamismo, donde hay muchos, mucha vocación por los negocios y por el tema internacional. La vocación logística del Bajío obliga, obviamente, a hacer esto, a promover joint ventures, a promover alianzas, a desarrollar planes de apoyo a las empresas. Actualmente es la única región del país, creo que también ya se sumó Nuevo León y Coahuila, pero es de las únicas regiones del país que está dando dinero y apoyo financiero para que las empresas salgan adelante. El modelo federal ha decidido no dar el dinero a las empresas, sino darlo a la gente directamente, a los grupos más vulnerables. Y bueno, es respetable, pero bueno, esto es lo que muestra que posiblemente la capacidad de recuperación de las empresas en la zona sea mejor porque están obteniendo apoyos. No sé cómo... Y ya has superado el tiempo, Gerardo, por lo tanto te agradecería que hicieras las conclusiones, sí. Voy a cerrar simplemente. Áreas de oportunidad, sectores agroalimentarios, todo lo que es maquinaria, procesos, tecnologías, sector automotriz obviamente va a seguir siendo importante, sector de moda, que Jalisco es donde principalmente se desarrolla, todo lo que es diseño, todo lo que es complementos, pues tiene por maquinaria, evidentemente tiene oportunidades, sector aeroespacial, aquí en Querétaro tiene oportunidades, y en el sector TIC se están desarrollando muchas iniciativas de colaboración, porque es un área que está creciendo mucho y hay un clúster importante. Sector electrodoméstico es otro sector que bueno, es muy exportador y al cual pueden ser proveedores, y es un sector preponderante. Y con esto yo aquí termino mejor para dar oportunidad a mi compañero y no acaparar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gerardo, por tu muy interesante presentación, sobre todo enfocada al área del Bajío que estamos viendo ahora. A continuación, vamos a ofrecer la palabra a una empresa de Castilla-La Mancha, de Albacete en concreto. Se trata de Solar World State y también la empresa Colia Renovables, que son empresas partners, ¿no? Juan José Moreno y Héctor García van a hablarnos sobre la experiencia que tiene la empresa en el mercado mexicano. Solamente mencionar que Solar World State y Colia Renovables son 2 empresas que están dentro del sector energías renovables. Cuentan con amplia experiencia a nivel internacional en varios mercados. En el caso de Solar World están en Japón, han hecho obras en Francia, Reino Unido, Vietnam, Togo, por poner algunos ejemplos, ¿no? Pues Juanjo y Héctor, os ofrecemos la palabra. Buenas tardes y buenos días. Gracias, Violeta, gracias por darnos la oportunidad de poder presentar la empresa, pero bueno, pues como bien ha dicho nuestro amigo Gerardo, pues no pinta muy bien las energías renovables ahora en México. De eso va a hablar un poquito Héctor,
Pues desde el día 13 de marzo que estamos confinados, pues las noticias que llegan desde México pues son poco alentadoras para el tema de desarrollo. Al final, SolarWorld, pues bueno, llevamos allí 9 años. Ha habido años que el 75% de nuestra facturación, pues toda derivaba de México. Fuimos en los años punteros. Pero bueno, pues ahora estamos muy metidos en el tema de desarrollo, que de desarrollo lo estamos haciendo con Colia, donde tenemos todo el equipo técnico allí en México. Nos apoyamos mucho también del equipo técnico aquí en España. Solar es una empresa de construcción, construye parques fotovoltaicos, principalmente parques fotovoltaicos, hacemos mantenimiento, desarrollo, diseño, todo lo que es la fotovoltaica. Como he dicho, nosotros fuimos hace 8 años allí a México. Fuimos al primer parque fotovoltaico que se hizo entonces en Baja California, ¿no? Y ya pues, aunque aquello paró un año, nosotros mantuvimos allí toda nuestra estructura. Pues como bien dice Gerardo, nosotros, pues, y te hablo en construcción y ahora ya Héctor te hablará un poquito también, nosotros ahí en el tema del Bajío, pues hemos visto todo lo que él dice y lleva razón de todo el tema de automóvil, pues al final todo necesita de energía. Pues allí en San Luis de Potosí, en Aguascalientes, pues es inmenso los parques fotovoltaicos que se han hecho y están en producción y algunos que están en desarrollo. Creemos que esto sea un tema un poquito pasajero y que no afecte tanto como se habla desde México y ya porque al final nosotros allí pues trabajamos con las utilities, nosotros allí trabajamos mucho con Iberdrola, con Cobra, CS, con EDP, que es la eléctrica de Portugal, y entonces pues ellos sí que tienen también, están viendo pues sus inversiones a ver qué hacen allí en México. Las inversiones Iberdrola hace unos meses, su inversión era de 5 o 6 mil millones de dólares allí en México. Sabéis que ella es, pues, es la segunda distribuidora de México, junto a la CFE. Y entonces, pues bueno, nosotros seguimos ahora en construcción, como bien sabéis, pues está parado. Aparte de que está en confinamiento, pues las obras que se han terminado, hay algunas que se iban a empezar ahora en breve, pero pues, los fondos no ven la inversión aún segura hasta que esto no salga. Pues al final lo que vemos es un decreto que no tiene fecha de caducidad, según el presidente. Entonces, pues un poco preocupados. Sabemos el potencial que tiene México y al final pues seguiremos desarrollando, pues el desarrollo al final lo que va es a la construcción. Si no se desarrollan proyectos, pues al final no hay construcción. Yo creo que, al igual que ahora en España, creo que nuestro sector va a ser un sector que va a ayudar mucho a que salgamos de esta crisis que viene, pues creemos que en México finalmente pues hagan lo mismo. Pues son muchos puestos de trabajo, muchas inversiones y poco más. De todas formas, ahora pues ya le voy a dejar a Héctor porque Héctor está muy metido ahora, como te he dicho, en el tema de desarrollos. Él está todos los días, aunque está aquí en España, todos los días está en conferencias con toda nuestra ingeniería que tenemos allí y que él vea también más claro lo que se está haciendo, lo que está ocurriendo ahora mismo en México. ¿Vale? Héctor, si quieres tú entra y ya. Pues bueno, gracias por Juanjo, por la introducción y Violeta también por la invitación. Bueno, antes de comentar lo relativo a lo que sería la energía en México, ¿no? En general, es importante conocer a México como país y cómo funciona energéticamente hablando, ¿no? Si una empresa de energía quiere hacer negocios en México, lo primero que hace es comprender México, ¿no? Y cómo está regulado a día de hoy en materia energética. México es un país bastante muy extenso, como ha comentado antes Gerardo en las presentaciones, en donde
Cada zona tiene unos tipos de consumo, unos tipos de consumo energético, donde, por ejemplo, la zona del Bajío es una zona donde el consumo energético a nivel industrial es bastante considerable, al igual que en la zona centro del país, ¿no? Otro tipo de industria, pero también en lo que es el sur de Hidalgo, norte bueno, Estado de México completo, zona de Puebla, Tlaxcala, son zonas colindantes al al centro del país, digo, al centro de la capital, en donde hay un consumo energético bastante alto. Hay muchas inversiones en nuevos proyectos de diferentes industrias que al final sí o sí necesitan la energía, ¿no? Entonces, el desarrollo y la legislación correcta en materia energética para México conlleva que todas las áreas industriales y de manufactura se puedan desarrollar posteriormente, ¿no? Porque al final el costo de la energía tiene un impacto directo a la EBITDA de cada una de las empresas, ¿no? Porque al final es un gasto que tienen que adquirir. La reforma energética que fue publicada en el anterior sexenio, a principios del anterior sexenio, y las diferentes disposiciones, ¿no? Nosotros estábamos ahí en México haciendo este tipo de proyectos de desarrollo de proyectos de energía fotovoltaica desde el 2012, o sea, vimos cómo el mercado se detuvo, donde había una legislación anterior y se detuvo completamente por una nueva entrada en el mercado, que serían las reglas del nuevo mercado energético, y prácticamente estuvimos un año y medio en el cual se dice que estuvimos totalmente parados, ¿no? Lo que es el desarrollo, estábamos esperando porque no solo en México no solo tiene que ser publicada una ley federal, sino también las diferentes disposiciones y reglamentos específicos para que todas las dependencias federales y estatales puedan acometer lo que marca la federación, ¿no? Entonces fue un proceso largo y lo que sí fue luego posteriormente, después de este proceso, situó a México en uno de los países con más inversión de energía renovable de todo el mundo, ¿no? Entonces, con esa conclusión, yo creo que también hay que ver a México, que ahora mismo estamos en un momento malo, a lo mejor por así decirlo, para hacer o decidir hacer una inversión en México en materia de energía, pero es un país con muchas oportunidades y es un país que habría que decidir estos aspectos de inversión de forma calmada, ¿no? Porque también, como digo, pues ya tuvimos con la anterior reforma energética un año y medio de parón, y luego después de esas publicaciones de legislación convirtió a México durante 3, 4 años en los países que más inversión se estaba haciendo en materia de energía renovable de todo el mundo, ¿no? Entonces, al final creemos que esta situación que estamos viviendo ahora, que si bien empezó de vengada un poco por el tema del coronavirus, pero también arrastraba un problema anterior, que eran los precios del petróleo y la guerra que a nivel de producción que había, enfocado también por Rusia y demás. Entonces, aquí se genera una tesitura en el gobierno federal que hace cambiar la decisión un poco del gobierno e intentar prohibir que las empresas privadas estén generando proyectos de energía en el país y quitando por otro lado la generación a Comisión Federal, ¿no? Hay uno de los principales motivos destinados sobre todo a que el mercado de combustóleo a nivel internacional se había cancelado y México tiene una gran producción de combustóleo, porque de cada barril, más o menos el 25% del barril es derivado de combustóleo y ese combustóleo se puede usar para generar energía, ¿no? Entonces, bueno, hay una tesitura internacional, hay una también bajada de consumo, ¿no? Derivado por esa cese de actividades, ¿no? Leve en México un poco, pero que ya está retomando. Y eso lleva a que a día de hoy estamos en una situación muy drástica para lo que son nuevos proyectos de generación. Pero hay que ver México, como digo, más bien a futuro. Es un país de tomar las cosas con tranquilidad y verlo a futuro, porque también es un país, cuando se da el crecimiento y se dan las reglas de juego para crecer, es un país que crece muy rápido, ¿no? Y es un país que es muy grande, hay que saber cómo situarse muy bien en el país. O sea, no es lo mismo hacer un proyecto en Guanajuato que hacerlo en el Estado de México, que hacerlo en Sonora. O sea, al final, aunque haya unas directrices federales, cada estado y cada municipio en México es soberano y tiene legislaciones específicas. Entonces hay que conocer muy bien en materia de urbanismo ambiental y obviamente energético
y o sea, toda la legislación competente en cada uno de los estados del país o en los estados que a priori se determinen atendiendo a la inversión o el tipo de negocio que se vaya a hacer. Hay que conocer cuáles son la tesitura legislativa en cada uno de los estados, ¿no? Entonces es un país aparte muy bonito, pero es un país muy grande que da muchas oportunidades y hay que tomarlo pues como digo, con calma. En materia energética, como lo vemos más bien a futuro, es decir, bueno, pues al final el precio del petróleo volverá a lo mejor no a los valores que estaban haciendo anteriormente, pero está claro que no, que se irá subirá de la barrera de los $20 seguro, se mantendrá ahí y posiblemente se abra otra vez el mercado de combustóleo a nivel internacional y conllevará, pues bueno, que obviamente el gobierno mexicano no solo determine esta protección que está intentando hacer hacia Pemex y hacia CFE, sobre todo derivado por los combustibles fósiles, y vea el problema que hay realmente en las redes eléctricas del país, ¿no? Donde es un país con largas distancias, donde todo el país no está con grandes cantidades de consumo. Entonces, eso conlleva a que si queremos una distribución energética en todo el país, conlleva hacer bastantes inversiones en redes de infraestructura eléctrica, ¿no? En transmisión de energía. Aspecto que así que no ha sido apoyado por este gobierno, ya que se ha cancelado bastantes proyectos de transmisión de líneas, como había, por ejemplo, un proyecto desde el istmo de Huantepec en Oaxaca, al sur, que iba a cruzar todo, o sea, desde el sur hasta el centro del país, para llevar, el objetivo era, ya que este estado de Oaxaca no es un centro consumidor, pero es un centro con gran potencial eólico, y el objetivo era transmitir toda esta energía eólica que como potencial tiene este estado y poderla vertir en unas zonas que sería el centro del país, donde a día de hoy es deficitario de energía, ¿no? Ese proyecto se canceló, igual que, bueno, que otros. Entonces, al final, si las industrias quieren estar conectándose en México, en hacer proyectos de inversión para abrir manufacturas y demás, necesitan que la red eléctrica se modernice. Si no se están haciendo infraestructuras eléctricas, necesitas que la generación se modernice y se incluyan, haya una nueva inclusión de proyectos de generación. Pueden ser renovables o de otro tipo, pero en general se necesita energía en el país. Concretamente, por ejemplo, bueno, en México, en materia de energía, en general no solo energía renovable, publican un programa que se llama Prodosen, que se publica cada año por la Secretaría de Energía, en donde podemos ver cómo y analizar cuáles son las deficiencias y cuáles son las oportunidades que tendría el país en materia de generación de energía, ¿no? Y, por ejemplo, hay en una de las zonas industriales, que antes estábamos hablando del Bajío, por comentar de ese caso en particular, Irapuato tiene un centro industrial que se llama, creo que Apolo, que tiene ahora mismo hay más solicitudes de carga, digamos, las solicitudes de carga son empresas que se quieren conectar en esa zona industrial, y a día de hoy hay más solicitudes de carga que el transformador de la subestación da acceso de transformar esa energía que se requiere. Por ende, hay varias industrias que están en la cola de interconexión y que no pueden llevar a cabo sus proyectos de inversión. ¿Cuál sería la obra de refuerzo? La obra de refuerzo que habría que hacer es un cambio de un transformador y una repotenciación de ciertas líneas. Si al final esto por parte de CFE no se realizan estos trabajos, lo que conlleva es que necesitas generación en la zona de Irapuato, en la zona del Bajío, para poder acometer esos proyectos de infraestructura que se quieren. O sea, al final, como los desarrollos que estamos haciendo nosotros, ¿no? De proyectos de generación de energía renovable o otro tipo de proyectos a nivel de transmisión y otro tipo de proyectos de generación, conllevan a largo plazo un crecimiento del país a nivel de industrial, ¿no? Si se descuida esa parte, como ahora mismo se puede estar descuidando, eso conlleva que el crecimiento industrial va a ser menor en futuros años, porque no va a tener, o que se tenga la inversión, no va, o el precio de la energía, pueden pasar dos cosas: el precio de la energía es muy alto porque estás generando con precios altos de generación, como es el caso de centrales antiguas de CFE que se quieren reactivar como de quema de carbón o quema de combustóleo, o por otro lado, que la misma red de transmisión eléctrica no permita dar acceso a esos centros de carga que se quieran abrir, ¿no?
Entonces, se tiene a nivel de planificación, pues, la planificación estratégica de un país tiene que ir de la mano y correlativo con el crecimiento en líneas, en crecimiento en generación, ¿no? Donde sí pensamos que a día de hoy México es un país con mucho potencial, no solo digo en generación de energías renovables, sino cualquier tipo de generación y sobre todo en construcción de líneas, ¿no? Es un país con extensiones muy largas, había muchos proyectos por ejemplo, transporte de energía en corriente continua entre diferentes estados. Está todavía Baja California y Baja California Sur son estados que eléctricamente no están interconectados con el resto del país. Bueno, eso conlleva que al final esas zonas tenga una operatividad diferente a la del resto del país y con unas condiciones totalmente diferentes. Entonces, se estaba planificando todos estos proyectos de interconexión, que si bien es cierto, son muy ambiciosos, pues son líneas con un incremento muy grande en capacidad de transmisión y en largas distancias, incluso proyectos de cruzar por mares. Pero o sea, hay un potencial en México a nivel para todas aquellas industrias que se dediquen también en materia de energía, lo que sería a nivel materia de transporte de energía a nivel de transmisión. O sea, hay muchos proyectos de construcción que se pueden conllevar con desarrollando y legislando correctamente en materia energética. Entonces, bueno, pues aunque en conclusión, lo que diríamos desde Colia, ¿no? Como conocedores del mercado energético y de desarrolladores en México, es que sí sea un mercado que se analice con calma, que sea un mercado visto más bien siempre a una visión a futuro, porque México es un país muy rápido, ¿no? En el momento que estén las reglas del juego para operar, es posible que salga negocio con muchos proyectos y de forma muy rápida. Si no se está ahí y conocedor del mercado antes, es muy, muy poco posible que agarremos ese nicho de mercado, ¿no? Y bueno, pues espero que la situación en México también vaya cambiando poco a poco, al igual que la situación a nivel internacional, y podamos llevar un poco la dinámica que teníamos en años y meses anteriores. Muy bien, Héctor, muchísimas gracias por tu intervención y por darnos tantos detalles que para las empresas del sector energías renovables o equipamiento eléctrico que seguramente vean luego este vídeo del webinar en YouTube, pues hay información muy interesante. Seguro que da para un webinar aparte de energías renovables en México. Esperemos que la situación cambie. No vamos para las preguntas, si hay empresas que quieren formular preguntas, tanto para Gerardo, Juanjo como para Héctor, os agradecería si las podéis dejar en el chat. Luego al final vamos a hacer las preguntas. El chat está en el panel horizontal, hay un botón donde podéis hacernos las preguntas que queréis, indicando el nombre de la empresa. Como vamos, como siempre, con retraso, vamos a pasar al siguiente bloque. Vamos a hablar de otro país, de Colombia, y voy a ofrecer la palabra a Coimbra Consultores, a Jesús García, que es el gerente de esta consultora, que cuenta con una experiencia de más de 13 años prestando distintos servicios de comercio internacional, especialmente para empresas españolas. Jesús, te ofrecemos la palabra. Violeta, muchísimas gracias. Un saludo para todos los participantes en el webinar y por la oportunidad de hablar un poco sobre Colombia. Y bueno, me gustaría arrancar por contarles un poco dónde está ubicado Colombia geográficamente. Estamos en la parte norte de Sudamérica y somos el único país de Sudamérica que tiene océano Atlántico y océano Pacífico, ¿no? Estamos bañados por ambos océanos, estamos a unos 8.000 kilómetros de distancia de España, a 9:30 horas de vuelo, con muchas frecuencias de diferentes aerolíneas que llegan a nuestro país y una diferencia horaria de 7 horas ahora en el verano y de 6 horas en el invierno. De hecho,
Incluso Colombia es utilizada también como hub para muchas compañías extranjeras que se afincan en nuestro país para llegar desde aquí a mercados en Centroamérica, en el Caribe, incluso a otros países de América Latina como Perú, Ecuador, que están todos a un radio de menos de 4 horas de vuelo. Igual Miami también está a eso, a 3 horas y media de vuelo, con lo cual hay muchas compañías que utilizan las ciudades de Bogotá, de Colombia, como Bogotá, Medellín, Barranquilla, como hub para llegar también a otros mercados. Geográficamente, pues Colombia es más o menos el doble en área que España, ¿no? Y somos la segunda población hispanohablante más grande del mundo después de México. Esta población pues está repartida, como ven en esta transparencia, en diferentes ciudades. Esas son las ciudades colombianas que tienen más de 300.000 habitantes, son casi 20 ciudades con esta característica, arrancando por Bogotá, que tiene unos 10 millones de habitantes en su zona metropolitana. Luego están Medellín y Cali, cada una más o menos con unos 3 millones de habitantes. Y así, digamos, podemos ir avanzando en diferentes ciudades que tienen 1 millón, 2 millones de habitantes, hasta llegar en este listado que les estoy presentando ahora, a ciudades como Neiva o Ibagué, que tienen unos 400.000 habitantes. Esto lo presento principalmente porque cuando se busca un negocio en Colombia no se debería enfocar solamente en Bogotá. Hay países latinoamericanos como Perú, como Chile, que sus ciudades capitales pues aglomeran una cantidad importante o un porcentaje importante de la población. Colombia, amén de que Bogotá tiene 10 millones de habitantes, pues tiene otras ciudades importantes como Cali y Medellín, que cada una tiene, como decía antes, más de 3 millones de habitantes, con lo cual son zonas que también vale la pena explorar dependiendo del tipo de negocio que se quiera ejecutar en este país, en Colombia, ¿no? O también hay ciudades, por ejemplo, como Villavicencio o Bucaramanga, que amén de que no llegan bueno, tienen más o menos 1 millón de habitantes en el caso de Bucaramanga y unos 500.000 en el caso de Villavicencio, pues son ciudades que crecen muchísimo, ¿no? El caso de Bucaramanga es una ciudad que ha venido creciendo al 9% en los últimos 10 años, con lo cual el crecimiento ha sido absolutamente enorme, no solamente en la ciudad de Bucaramanga como tal, sino en la región, ¿no? Que ha tenido un crecimiento muy, muy importante en los últimos años. Entonces, este es un punto muy importante a tener en cuenta a la hora de hacer negocios en Colombia. Por supuesto, pues el panorama de COVID, que es un tema obligado en este tiempo. En el caso de Colombia, pues tenemos unos casi 50.000 casos confirmados. Como lo comentábamos antes de iniciar el webinario, pues aquí se tomaron medidas rápidamente y afortunadamente pues se ha podido controlar de manera positiva la expansión del virus y las últimas cifras hablan de más o menos unas 1.592 muertes desde cuando arrancó el primer caso, que fue a principios del mes de marzo. Este panorama del COVID que les estoy presentando, pues llegó en un momento Colombia estaba teniendo unos muy buenos resultados económicamente y pues la idea con las acciones que ha tomado el gobierno para la reactivación económica es poder intentar volver a ese nivel de crecimiento que estábamos teniendo desde antes, ¿no? Y las medidas que se han tomado están enfocadas, uno, pues a reabrir los sectores que se pueden reabrir en este momento y en ese sentido desde el 11 de mayo el gobierno abrió algunos de estos en el caso de la construcción y la manufactura, por supuesto con algunas condiciones de seguridad particulares. Sin embargo, estas condiciones, pues, digamos, han sido cumplidas por ya casi el 95% de los proyectos que se estaban ejecutando, por ejemplo, en la construcción, con lo cual, pues, se ve, digamos, una paulatina pero constante reactivación de los negocios en Colombia, ¿no? Igual a partir del 1 de junio, pues la decisión del gobierno fue el poder permitir que los gobiernos regionales y locales tengan libertad para ir gradualmente retomando las actividades económicas dependiendo de la situación particular que tenga cada territorio, ¿no? Porque hasta ahora las directrices habían sido todas impartidas desde el gobierno para todo el territorio nacional, pero la idea es que ahora, dependiendo de la situación
particular que haya en cada región, pues se pueda tomar decisiones y medidas que vayan acordes con la situación particular, ¿no? También se han abierto líneas de crédito subvencionadas, por supuesto, por el gobierno central. Se han decretado 3 días sin IVA y se ha suspendido el impuesto al consumo como una medida, pues, para facilitar y también ayudar a la recuperación del sector comercial, ¿no? Hay diversos programas también para promover la innovación en las pymes, sobre todo porque en una situación como la del COVID ha hecho mucho más visibles esas deficiencias que habían en temas, por ejemplo, de digitalización dentro de las empresas, ¿no? y de apoyo en herramientas tecnológicas. Y digamos que en ese sentido también el gobierno ha impulsado a programas para facilitar esa modernización, digamos, ¿no? También el sector turismo, pues ha habido un alivio importante de parte del gobierno. Este es un sector en el cual había muchísimas apuestas, pues porque después del proceso de paz en Colombia se veía una opción muy importante en la atracción de turismo de diferentes regiones del mundo, dadas las condiciones geográficas y climáticas de Colombia. Sin embargo, pues con este panorama COVID, digamos, las inversiones que se han hecho en ese sentido pues se han visto afectadas, ¿no? Entonces ha habido también un alivio de parte del gobierno y se propone una posible apertura tanto de vuelos internos en Colombia como internacionales para el mes de septiembre, ¿no? Esto un poco para que veamos el panorama del COVID. Sin embargo, como les decía antes, hasta antes de llegar a la crisis del coronavirus, pues Colombia tenía o se presentaba como una economía interesante, con una clase media en expansión, con una demanda de todo tipo de productos y servicios, con un poder adquisitivo cada vez más alto y con muchas oportunidades de inversión para diferentes compañías que habían venido estableciendo localmente, ¿no? De hecho, el crecimiento, digamos, de los 2 primeros meses del año 2020 había sido por encima del crecimiento del PIB del año 2019, que fue de 3,5%, incluso más alto que también, por supuesto, el año 2018, que ha sido del 2,8%, y se esperaba que este año 2020 pues fuera el año en el que empezáramos a recoger los réditos de los esfuerzos que se han hecho localmente en actividades o en acciones para lograr la paz en el país, ¿no? Y este creo que era el punto importante en los últimos años en Colombia, ¿no? Con la firma del proceso de paz o la firma del acuerdo de paz en Colombia, pues habría todo un panorama de crecimiento para el país. Las expectativas que se tenían era un aumento de 1,9 puntos porcentuales en el crecimiento de la economía, ¿no? Para pasar de lo que teníamos en el momento de la firma del proceso de paz, que era más o menos un 4%, a un 5,9%, y una inversión de unos 36.000 millones de dólares en diferentes sectores de la economía para ponernos, digámoslo así, al día, ¿no? Hemos pasado por una época bastante difícil para Colombia, en la cual durante 50 años, pues el foco principal de la atención del gobierno era el tema de seguridad, el conflicto interno, y pues con la firma del acuerdo de paz lo que se esperaba era que esos otros sectores que han quedado rezagados por el enfoque tan importante en el sector de seguridad, pues empezaran a repuntar, ¿no? Y es así como pues esperaba que áreas como la construcción, la agroindustria y el sector industrial colombiano empezaran a tener ahora una mayor relevancia y pudieran modernizarse, ¿no? Y ponerse al día. Esto sumado con muchos otros sectores, ¿no? El hecho de estar enfocados en la seguridad nacional y en la seguridad interna, pues hacía que sectores como la salud, la educación, estuvieran rezagados, ¿no? Porque además un porcentaje importante del presupuesto del país se iba y todavía se va al sector de seguridad, ¿no? Entonces, esos recursos que empezaban a liberarse en temas de seguridad, el objetivo era empezar a invertirlos en otros sectores. Y es así como, por ejemplo, si lo comparamos con la inversión en salud o en educación con España, pues Colombia estaba teniendo una inversión porcentualmente superior a la que estaba teniendo, por ejemplo, España, precisamente porque nos estábamos poniendo
al día en esos temas en los que, como decía antes, pues no nos habíamos podido enfocar por el conflicto interno, ¿no? Entonces, esta era la expectativa que se tenía para los siguientes años en Colombia, y pues se vio truncada la crisis sanitaria del COVID-19. Sin embargo, la expectativa es que se pueda retomar porque esas necesidades siguen estando latentes e incluso se han ahondado, por supuesto, pues con esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces, la idea es que efectivamente se pueda llegar a punto, digamos, a ponernos a la par en nuestros países vecinos en estas áreas, ¿no? Oportunidades para empresas españolas, pues los sectores que están llamados a ser los motores de la economía colombiana coinciden con los sectores en los que España destaca mundialmente, y digamos que eso configura en sí mismo una oportunidad interesante porque hay, digamos, una facilidad muy alta para hacer negocios entre los dos países. No solamente tenemos un acuerdo de libre comercio, sino un acuerdo de promoción de protección recíproca de inversiones. Hay un convenio de doble imposición, es decir, las tres herramientas que ha utilizado Colombia para su apertura internacional, todas están vigentes con España, y además de esto, pues existe incluso una ventanilla única para la resolución de las dificultades que las empresas españolas puedan llegar a tener en su implementación de una internacionalización en Colombia. Existe una ventanilla única que atiende estos requerimientos, ¿no? Entonces esto da cuenta de también una muy buena relación que existe entre los dos países, histórica además. España ha estado entre los primeros 10 socios comerciales históricamente de Colombia, y de hecho en el año 2019 se superaron las importaciones en Colombia desde España, superaron los 1.000 millones de euros, ¿no? Entonces, eso, digamos, da cuenta un poco de la relación comercial que existe entre los dos países, ¿no? Eh, Hablando ya un poco más de los sectores específicos donde hay oportunidades, pues por ejemplo hablamos del sector de la infraestructura y la construcción. Como les contaba antes, pues Colombia por su enfoque al conflicto interno, pues se había empezado a rezagar en diferentes sectores, y la infraestructura pues es uno de esos. Colombia ocupa el puesto 13 entre los 19 países latinoamericanos en cuanto a competitividad en infraestructura. Estamos por detrás de otros países, por ejemplo, como El Salvador o Uruguay en este rubro, ¿no? Y la idea, pues, es ponerse a punto, ¿no? Es ponernos a punto en los siguientes años en estos temas. De hecho, hay la idea de que la paz en Colombia realmente va a llegar a la población por medio de hospitales, de vías, de colegios, de presencia del gobierno en aquellas zonas donde antes no se podía llegar, ¿no? Incluso hay un programa para construir 450.000 viviendas de interés social durante los siguientes años, ¿no? Con lo cual, como les decía antes, pues el objetivo es ponerse al día con esas tareas pendientes que teníamos históricamente, ¿no? Y, por ejemplo, en el tema de infraestructura, pues hay planes específicos para la modernización y la interconexión de las diferentes ciudades en Colombia. Para ponerles un ejemplo, digamos, para ir desde Bogotá hasta Barranquilla, que pueden ser unos 1.100 kilómetros, pues se puede tardar en coche unas 15 horas, ¿no? Lo cual da cuenta el estado y las condiciones de las vías en Colombia, ¿no? Y la idea es ir modernizando todo esto para interconectar el país, porque antes, como les decía, por la situación interna de Colombia, pues no se prestaba tanta atención a este tipo de necesidades que hay para hacer más competitivo al país y poder, digamos, movilizarse más fácilmente y más rápidamente entre las diferentes ciudades. Entonces, los proyectos que hay hablan de los aeropuertos, las vías férreas, de sistemas de integración y redes básicas, ¿no? Otro sector importante es el agua potable y saneamiento básico. Aquí también, digamos que la tarea estaba o estaba por hacerse en el caso de Colombia, no solamente en poder llevar agua potable al 100% de la población, sino también para poder hacer un tratamiento adecuado de las aguas residuales. Y
En ese sentido, ha habido diferentes proyectos en los últimos años para hacer plantas de tratamiento en zonas específicas de Colombia, sobre todo las que están más cercanas a las grandes ciudades, pero el plan a futuro es que este tipo de plantas también se puedan extender a las diferentes regiones del país, ¿no? En el tema de energías renovables, pues también hay un pendiente importante en el caso de Colombia, sobre todo por el potencial que tiene el país en este rubro, ¿no? Habitualmente en Colombia, o históricamente, habíamos ido más por la producción vía hidroeléctricas, ¿no? Pero recientemente, a partir de esta identificación del potencial que puede haber para nuestro país en las energías renovables, pues hay un objetivo de pasar de menos de 50 megavatios, que es lo que está hoy en día instalado en Colombia, a unos 1.500 megavatios en los siguientes 4 años. De hecho, en esta línea ya se han hecho diferentes proyectos, específicamente en la parte más norte de Colombia, en La Guajira, donde hay más de 50 proyectos en ejecución actualmente, en construcción, con unas inversiones que llegan a los 7.000 millones de euros. Y la idea en este sentido es que Colombia se ponga al día en la generación con fuentes no renovables, que no son hidroeléctricas, como les decía antes, para llegar a un 19.5 entre el 2019 y el 2023. Como les decía, esto es lo que estaba planteado hasta antes de la crisis del coronavirus, ¿no? La idea es retomar después de todo esto, después de que pase, ojalá, la emergencia sanitaria, pues estas tareas junto con otras, como les decía, que están pendientes, porque otros sectores, por ejemplo, que están rezagados, digámoslo así, es por ejemplo el sector agro en Colombia, que también tiene necesidades importantes en términos de modernización. Hay un plan del gobierno para empezar a entregar créditos blandos a los agricultores, de tal manera que pueda haber una industrialización, una tecnificación cada vez más alta de la producción en el sector. También, por ejemplo, en el sector de la tecnología, pues como les decía antes, Colombia está muy rezagada en ese sentido y de hecho ese rezago pues se ha visto todavía con un impacto mucho mayor en medio de la crisis del coronavirus, ¿no? Eh, Algunas recomendaciones, perdón que tengo aquí me puso una diapo en medio de la presentación, voy a intentar corregirla ahora, pero quiero dar algunas recomendaciones para abordar el mercado colombiano. En ese sentido, les podría decir que hay principalmente dos con las que quisiera que todos se queden, ¿no? Uno es importante ser cuidadoso en la elección de un socio local o un representante o un distribuidor. Digamos que identificar clientes o aliados en Colombia no es una tarea que sea difícil. Realmente aquí hay una buena disposición a poder hacer negocios con compañías extranjeras. Lo que es un poco más difícil de lograr es cerrar un acuerdo específicamente, ¿no? Entonces, para eso, pues hay que hacer una muy buena planeación y también identificar un socio local que realmente lleve a cabo su tarea como multiplicador, como facilitador de la ejecución de esos contactos. Y si se trata de elegir un importador o distribuidor, es mejor evitar empresas que se dediquen a diversos productos porque, claro, como en Colombia, como les contaba antes, pues estamos en un momento de transformación y de identificación de muchas oportunidades que van surgiendo a partir de la firma del proceso de paz y el crecimiento económico que ha tenido el país, pues hay compañías que también están buscando diferentes oportunidades y eso puede hacer que las empresas extranjeras que se alíen con compañías como esas pierdan el foco. Y otra recomendación es que encontrar, para el caso de Colombia, un aliado, un distribuidor que tenga alcance nacional, no es fácil, se logra, pero no es fácil. Así que también se puede valorar la posibilidad de tener algún aliado regional, por ejemplo, tener un aliado para la zona de Bogotá y la sabana de Bogotá y otro aliado, por ejemplo, para la zona de Medellín y el Valle de Aburrá,
y otro aliado incluso también para la zona de Cali, o dependiendo del sector o del tipo de producto que uno quiera o servicio que quiera ofrecer, o la industria a la que quiera enfocar o la que tenga en su negocio, pues también puede enfocarse en diferentes regiones del país, ya sea en el interior, en el caso de Bogotá, o en Medellín, o en Cali, o en la costa Caribe colombiana, que también es, como les contaba antes, un punto importante, por ejemplo, para llegar a Centroamérica y al Caribe, que también son mercados interesantes. Con esto, Violeta, termino mi presentación y pues quedo atento a cualquier pregunta que pueda haber. Muy bien, muchas gracias Jesús por tu enfoque práctico y por las últimas recomendaciones a las empresas que quieren exportar o que están en Colombia. Como vamos con nuestro retraso, no nos vamos a dilatar más. Recordar a las empresas que quieren hacer alguna pregunta que la dejen por favor en el chat o al final pueden activar el micrófono y intervenir. Para finalizar con el mercado de Colombia, vamos a ofrecer la palabra a la empresa Taller de Arquitectura Sánchez Horneros, TASH. Va a intervenir Luis Sánchez Horneros, que es el director internacional. Es una sociedad de arquitectos que cuenta con varias décadas de experiencia. Los ámbitos sectoriales de la empresa se centran sobre todo en edificación hospitalaria, sociosanitaria, pero también trabajan en el sector residencial, rehabilitación, hotelero. La empresa ha experimentado un proceso de internacionalización en los últimos años. Actualmente cuentan con oficinas y estructuras en Colombia, en Panamá y en Perú, si no recuerdo mal, pero además de ello han realizado obras en otros países del mundo. Por lo tanto, voy a ofrecer la palabra a Luis Sánchez Horneros. ¿Cómo está? Buenas tardes o buenos días. Voy a intentar presentar mi pantalla, lo digo porque estoy teniendo problemas con la señal del computador, entonces con permiso. ¿Ya se está cargando, Luis, la presentación o tu pantalla? ¿Ya se está viendo la presentación? Sí, un segundito. La pena es que no te vemos a ti, pero te oímos. De momento te oímos muy bien. De momento me oyen. Bueno, pues compartir contenido, un momentito, a ver si... Sí la ven, ¿no? Todavía no se ha cargado. ¿Sí se cargó? No, nosotros, Luis, no la vemos. Bueno, vamos a... Bueno, está habiendo problemas con internet, pues si les parece pues le voy comentando un poco. No sé si la imagen por el celular se puede compartir. No sé si me están viendo, yo tengo la imagen conectada en este momento. No sé si la tengo como participante. Bueno, igualmente. Básicamente les comento, Taller de Arquitectura es una firma de arquitectura e ingeniería, de edificación, especializada en arquitectura hospitalaria, constituida en el 2005, pero bueno, pues sobre la base de un estudio de arquitectura, que era el estudio de arquitectura de Antonio Sánchez Horneros, del año 78, es decir, tenemos más de 40 años en el sector. En la actualidad tenemos una experiencia pues, de más de 50 proyectos hospitalarios con más de 6.000 camas ofertadas y 1 millón de metros cuadrados certificados. Tenemos bueno, pues una posición en Latinoamérica, sobre todo en Centroamérica, ¿no? de cierto liderazgo. Contamos con sucursales y estructuras estables en Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú y El Salvador. En la actualidad contamos con más de 120 empleados y un poco el modelo de internacionalización nuestro es abrir sucursales, establecernos en los países y poder
prestar servicio, ¿no? En relación a otras firmas que lo que hacen son proyectos por encargo. Pues nosotros apostamos un poco por abrir las sucursales, por conocer el país y porque consideramos que es la única manera de dar realmente un servicio, ¿no? De proximidad. En relación al tema, bueno, no tenía pensado proyectar un ranking en relación a los estudios de arquitectura españoles. Actualmente, pues de la lista de 16 estudios de arquitectura españoles de arquitectura hospitalaria, somos la segunda firma de arquitectura hospitalaria. Bueno, puedo decir que si vemos el listado son Barcelona, Toledo, Madrid, Barcelona, Madrid, Barcelona, en fin, Toledo somos los únicos. Bueno, pues además de hacer espadas, también sepan ustedes que hay un estudio de arquitectura hospitalario, y de tener una ciudad maravillosa, pues también tenemos, igual que en nuestra región, muchas empresas, desde luego, que yo creo que somos una de ellas, sorprendentes, ¿no? Entonces, bueno, pues de alguna manera tenemos muchas referencias, como Ciudad Hospitalaria de Panamá, 200.000 metros cuadrados, la Ciudad de la Salud de Guatemala, en fin, y una serie de tal. En Colombia, me sabe mal, es una pena no poder compartir, porque, bueno, pues tenemos varias referencias, entre ellos, pues una torre de 42 pisos en Barranquilla, 175 metros de altura, es el proyecto Icon. Es un proyecto de apartamentos de estrato 6 y, bueno, pues también hemos hecho un edificio de oficinas acá en Bogotá, en diseño y, bueno, tenemos contratos con la Secretaría de Salud. Hemos hecho la ampliación del Hospital de Suba, la ampliación y reforzamiento estructural del Hospital de Calle 80, en Engativá, pues una localidad de acá de Bogotá. Adicionalmente, pues ahora en la actualidad somos consultores de Grupo Ortiz, de una constructora española que ha sido la adjudicataria del primer hospital de APP de Bogotá. Realmente es del país, hay una APP de iniciativa privada en Barranquilla, pero es la primera realmente APP del sector salud. Coincido con Jesús en que es un sector que desafortunadamente ha estado muy lateralizado muchos años y pues es un sector que va a ser dinámico en los próximos años, sobre todo porque algunas de las estructuraciones, como pasa en el tema hospitalario, vienen de antiguo y como vienen de antiguo, pues tienen más inercia y evidentemente pues en este momento y en esta coyuntura, pues sin duda es una prioridad, ¿no? A todos los efectos, con lo cual, pues volverá a tirar, ¿no? Yo creo que en general Colombia es un país con nosotros, bueno, nos implantamos en febrero del año 2012. Llevamos 8 años, yo llevo 8 años acá viviendo en Bogotá con mi familia y, bueno, pues de alguna manera a lo largo de estos 8 años la coyuntura sin duda ha cambiado, pero desde luego lo que sí puedo decir es que Colombia es un país favorable desde un punto de vista del ambiente de negocio, o sea, la cultura empresarial es buena, existe buena acogida hacia el mundo empresarial y eso pues no ha cambiado. Es un país con un nivel de seguridad jurídica bastante razonable. Bueno, hay algunas cuestiones que hay que ser precavido y, por ejemplo, pues en nuestro sector inmobiliario y edificación en general, es especialmente sensible la cuestión de los títulos, de los estudios de títulos. Estamos acostumbrados a que los títulos inscritos en el registro de la propiedad en España frente a terceros adquirientes de buena fe, pues no tienen ningún tipo de problemas, tienen eso. Pues en Colombia sí entran en discusión, a veces existe un registro de la propiedad, obviamente existe tal, pero bueno, existen algunas casuísticas que hay que controlar cuando uno adquiere inmuebles o transa con inmuebles o hace negocios con inmuebles, así no llega a comprarlos, ¿no? Tiene que revisar las tradiciones en los últimos 20 años de cada uno de esos inmuebles, porque, bueno, pues existe de un lado las falsas tradiciones y de otro lado, en relación a la cuestión del lavado de activos, la extinción de dominio, ¿no? Entonces, pues obviamente eso es un componente que hay que tener en cuenta y que hay que ser riguroso. Y bueno, pues también si comento, yo creo que eso es en general, no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Los negocios se hacen con contratos, ¿vale? Y eso es muy importante, ¿vale? Lo digo porque en España estamos acostumbrados a lo contrario, a los negocios construidos en relación a
a ofertas comerciales. Bueno, aquí la gente firma contratos y el contrato tiene su valor y bueno, es una cuestión cultural, ¿no? No dice nada ni bueno ni malo, sencillamente es una realidad, ¿no? Otra cuestión, bueno, pues la creación de empresas es bastante sencilla, se hacen por documentos privados, con firmas reconocidas ante notario. Bueno, el sistema notarial es un poco distinto al nuestro, pero bueno, pues básicamente se hacen en modalidades SAS o se hacen sociedades filiales. Si se quieren para licitar, tienen que ser participadas por la sociedad matriz. Durante los 3 primeros años se transmite la experiencia de la matriz a la sucursal. Y luego, pues también hay sucursales, que sencillamente es un establecimiento comercial de la sociedad española inscrita en Colombia. A nivel laboral es un país muy interesante, de la región probablemente los más interesantes. En primer lugar, porque su mano de obra es una mano de obra formada. En general, en Colombia hay digamos que de alguna manera la gente valora la educación, invierte en educación, invierte sus recursos y no está dispuesta a endeudarse, ¿no? Se sorprenderían ustedes la cantidad de másters, de doctores que hay de Harvard, no digo de cualquier universidad, que hay de Harvard en Colombia. Cuidado, es un país en ese sentido de mano de obra muy formada. El nivel de sindical, o sea, no hay sindicatos, que es una diferencia en relación a Perú o a Panamá. O a otros países, ¿no? En general, con lo cual pues, el nivel de conflictividad laboral es mucho menor. Y luego, pues adicionalmente, igual que la formación académica también es interesante que existen oficios, ¿no? Hay que pensar que Colombia, hasta el gobierno de Gaviria, era un país muy cerrado, muy aislado económicamente. Entonces, eso ha generado una industria nacional que a ustedes les podría llegar a sorprender, ¿no? Por ejemplo, pues en nuestro sector encontramos artesanos en temas de muebles, en temas de metalmecánica. Realmente muchos sectores que en España, pues por supuesto en Europa se han perdido, o si existen esos bienes, son bienes industriales altamente tecnificados y a un coste muy, muy alto, ¿no? Entonces, bueno, pues por ese lado es un país muy interesante. A nivel de aduanas y de logística, pues incidiendo en lo que decía Jesús, tenemos que tener en cuenta que Colombia ha dicho 2 veces y media España, ¿no? Entonces, básicamente lo que eso hace que, de alguna manera, es un país andino, inevitable. Entonces, toda la costa caribe tiene una ventaja competitiva en relación a la exportación a Estados Unidos, como puede ser, pues sin embargo, el interior del país pierde bastante competitividad, ¿no? Entonces, eso es un tema que tienen que pensar, que un contenedor desde el puerto de Valencia en España al puerto de Cartagena, pues está costando pues entre $2.000 y $2.500 el contenedor, y sin embargo al interior te está costando $3.000. Solo del interior, quiero decir, dobla el coste, ¿no? Entonces eso quiere decir que hay productos que de un determinado valor a la costa entran bien, y luego, sin embargo, pues al interior tienen que ser productos de un valor añadido mayor, ¿no? En relación al sector de la alimentación, bueno, principalmente sí de la alimentación, como son hay que tener en cuenta siempre que en Colombia se requiere para la entrada de productos agropecuarios los registros INVIMA, y entonces pues hay que estar pendientes, dependiendo de si son cárnicas, se requiere la certificación de la empresa cárnica. Hay algunas en Castilla-La Mancha que la tienen, pues, se me viene a la mente pues Tello o Siete Hermanos, tienen certificados sanitarios y pueden meter producto en Colombia, pero bueno, pues es importante. O en relación a los vinos, hay que registrar las marcas una a una de los vinos, ¿no? Hay que estar pendiente, por tanto, de las partidas arancelarias, y mucho cuidado, pues yo creo que eso pasa en todos los países, ¿no? Pero también en cuidado con los DHLs, etcétera, ¿no? O sea, los agentes aduaneros son muy importantes, y el conocimiento de las aduanas y el manejo de las aduanas, y si no controlamos ese tema antes de envíos, podemos estar perdiendo la mercancía, sencillamente, ¿vale? Entonces, eso sí que es un tema que toca tener presente, ¿no? Y en relación a otra cuestión que es importante, es la financiación, ¿no? La financiación es complicada, ¿vale? Siempre es compleja porque, bueno,
de un lado tenemos que pensar que Colombia pues, tiene un mercado financiero reducido y, por tanto, conseguir financiación, así sean negocios solventes y con fuente de pago, no siempre es fácil. Es difícil, entre otras cosas porque además se rige por un sistema de scoring crediticio muy complejo y poco claro, que además ocasiona paradojas que no son razonables, donde el scoring, o sea, el scoring del crédito se junta con el scoring del consumo, y entonces un scoring de consumo con una factura impagada de Claro por error, por ejemplo, o sea, de Telefónica o de tal, te puede generar una muerte financiera, ¿no? Y te genera una muerte financiera por 6 meses hasta que limpias data crédito y por 2 años hasta que una entidad financiera te pueda asumir como cliente. Tienes que ir a un mercado de segunda, que son las financieras, etcétera. Realmente es complejo, ¿no? O puede pasar, no sé, que haya un empleado que gane $3.000 al mes al cambio y otro que gane 500, y el de $3.000 al mes es incapaz de sacar un producto financiero, una tarjeta de crédito, y el de 500 pues no tiene ningún problema, al contrario, le dan de todo. Por eso funciona un sistema de scoring, etcétera. Entonces es muy importante cuando uno se dirige al país tener claro esta circunstancia. No solo vale solvencia y fuente de pago, que en términos nuestros serían de alguna manera lo que una entidad financiera debe exigir, sino que adicionalmente pues hay que tener en cuenta todo esto del scoring crediticio, y en ese sentido los socios locales suelen ser importantes para poder sacarlo. Hay que entender también que para este país no solo existen, aparte de los riesgos financieros y comerciales, también los riesgos operativos son importantes. Es decir, no es importante solo pues eso, haber hecho un proyecto inmobiliario, saberlo construir, saberlo vender, sino que obviamente pues también toca saberlo construir. Y aunque parezca obvio en España y en tal, pues aquí no es tan obvio, ¿no? La actividad industrial es importante. Puntualizo en ese tema que efectivamente Jesús, como ha dicho, la parte de vivienda de interés social está acaparando mucho interés. Hay fondos inmobiliarios españoles invirtiendo en ese sector. No hay entrada de producto exportado desde Castilla-La Mancha, sencillamente es una vivienda muy básica, es una vivienda que puede costar 15, 20 mil dólares, 20 mil dólares al cambio, con lo cual, pues evidentemente, producto exportado ahí en ese tipo de edificación pues no se puede meter. Pero sí hay fondos financieros. También aprovecho para decir que si seguimos en esta inestabilidad financiera y en esta volatilidad del peso, pues vamos a tener dificultades también para que lleguen mercados internacionales, porque sencillamente las coberturas de tipo de cambio son a 2 años. Y bueno, pues con esta volatilidad yo creo que nadie se va a meter a asegurar tipo de cambio, ¿no? Con lo cual eso es un tema importante, y además te está siendo un condicionante también para el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Al final, así sea un privado que se meta a desarrollar en APP o en PPP un desarrollo de infraestructura vial o de infraestructura de salud, siempre va a un mercado internacional a fondearse. Si ese fondeo es a largo plazo, es a 15 o 20 años, y no hay suelo en relación al peso, a la moneda por la que se tienen las vigencias futuras y los pagos y el retorno de esa inversión, pues realmente va a ser complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente en relación al contexto y a la coyuntura que hemos tenido, pues ha sido un sistema muy, muy expansivo. Hemos tenido una economía muy expansiva hasta diciembre del 2014. En diciembre de 2014 cambió la coyuntura con la caída del precio del petróleo y la devaluación del peso. A partir de ahí se empezaron a generar problemas estatales pues, que se han ido llevando, porque Colombia es un país muy disciplinado desde un punto de vista de lo que es el gasto público. Pero bueno, pues ha habido un desfase fiscal, ha habido que hacer una reforma tributaria, y por tanto, pues eso ha sido uno de los condicionantes que hemos tenido. Para que ustedes hagan la idea, nosotros entramos con el peso aquí, con el dólar, a 1.790 pesos el dólar, y hoy estamos a 3.000
750. Eso quiere decir básicamente que, igual que había empresas de Castilla-La Mancha cuando llegamos que estaban entrando y que se estaban introduciendo, y a su vez había una movilidad social interesante de nuevas clases medias petroleras y medias altas que consumían y que demandaban y demás, pues ese mercado obviamente pues ha tendido a bajar y por tanto la entrada de producto de determinados sectores españoles o son productos de alto valor añadido y que además pues eso es muy difícil. Por ejemplo, en el sector construcción, pues hombre, del sector salud sí, pero ya del sector de construcción, de edificación normal, es muy difícil. O sea, el producto chino sencillamente es una cuarta parte, una quinta parte del precio de nuestros productos, pues desafortunadamente de momento ese mercado pues se ha cerrado, ¿no? Y luego también hay que saber que el mercado es pequeño, ¿no? Aunque parezca que son 50 millones de personas y parezca que esos 50 millones de personas serían equivalentes a la población de España, la realidad es que la mitad del país es sector informal. Y de la otra mitad que trabaja, pues a lo mejor el 20% cobra más del mínimo, pero el que cobra el mínimo tampoco tiene oportunidad de consumir productos exportados, ¿no? Entonces, hay que ser realistas, ¿no? Y hay que ser prudentes en ese sentido, ¿no? Creo, ya simplemente en relación a la cuestión cultural, probablemente yo creo que del entorno es el país más agradable, no es porque viva y porque lleve tantos años y pues mi familia y por tanto tengo algo más que ser representante de TAS en Colombia, sino que pues también he hecho mi vida, tengo mis amigos, tengo mi gente, probablemente es de los países, es el país sin duda más agradable que hay en la región y qué tal, pero sí prevengo en relación a las falsas expectativas. Todos hemos venido a este país, todos nos hemos montado en el avión pensando que esto iba a ser una cosa relativamente fácil, entre otras cosas porque el no existe en el diccionario de los colombianos y entonces uno se lleva a falsas imágenes del país, de facilidad, etcétera. Lo cierto es que es un país donde uno va subiendo muy poco a poco, donde el mercado es más exigente de lo que parece, donde no cualquier cosa vale, la confianza es fundamental y por tanto los años son los que gradualmente te van haciendo llegar, ¿no? O sea, el consumidor te dice sí, sin problema y luego al final no coge el teléfono y luego, en fin. Entonces, para evitar este tipo de cosas, mi consejo en relación a ese tema es ir poco a poco. Incluso la gente que ha ido de manera explosiva, luego lo que hemos visto es que luego tiene vuelta, ¿no? Es decir, si te metes en la contratación pública y te metes de manera agresiva bajo determinadas modalidades, terminas en problema o terminas con la Fiscalía, con la Contraloría y terminas teniendo que coger un avión y saliendo del país corriendo, ¿no? Entonces, evidentemente en eso pues toca ser prudente, ¿no? Esa aparente facilidad hay que saber manejarlo, ¿no? Y en relación a la situación, entonces yo creo que de alguna manera el desarrollo en Colombia, eso sí, está muy vinculado a las materias primas y por tanto dependerá del desarrollo del sector exterior, el que va a ser el que va a tirar de la economía. Y desafortunadamente, por finalizar, la coyuntura COVID nos va a dar muy duro porque, pues, igual que Estados Unidos o que Europa, pues tiene la máquina de hacer billetes y el mundo se los recibe, pues desafortunadamente en el caso de nuestros países, de Colombia, pues no es así. Tenemos una economía pues que depende tal, si se quiere manejar con cierto rigor fiscal, pues no se puede, son países que no se pueden endeudar tampoco de manera masiva, porque si no se endeudan de manera masiva, teniendo en cuenta los costes financieros, al final lo que terminamos son en losas que no hay manera de levantar, como el caso de Argentina, con lo cual afortunadamente este país sí es serio, es riguroso y bueno, yo creo que la experiencia es positiva, pero igual que en México se ha hecho la reflexión de que es un país muy grande, pues por otros motivos este es un país también donde toca ser prudente, no todo lo que parece negocio es negocio y bueno, toca ir un poco a poco. Que tiene oportunidades, sin duda, que es un país de futuro, sin duda, pero toca ser prudente. Y bueno, pues muchas gracias. Compartiré mi correo electrónico y mi mail por aquí, por el chat, y mi teléfono. Estoy a su disposición. Nosotros estamos en Bogotá, en la calle 93, y pues aquí en el Chico.
y, en fin, yo estoy muy pendiente de cualquier duda, consulta que ustedes tengan, con gusto les atiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu excelente presentación, por compartir tu experiencia con nosotros y por la generosidad también. Quería nuevamente recordar a las empresas que si tienen alguna pregunta que nos quieren hacer y quieren aprovechar la oportunidad, que intervengan activando el micrófono o que la dejen en el chat. Mientras tanto, yo quería nuevamente dar las gracias a todos los ponentes que han accedido a participar hoy por las presentaciones, por su tiempo, por aceptar nuestra invitación, porque todos la habéis aceptado inmediatamente. Por lo tanto, desde el IPEX os estamos muy agradecidos. A todos, a Gadi Consultores con Gerardo, a Juan José de Solar Wallstein y a Héctor de Colia Renovables, Héctor García, y ahora pues nuevamente muchas gracias a Jesús de Coinco Consultores en la parte de Colombia y a Luis Sánchez Horneros también. Voy a mirar el chat. Bueno, nos dan la enhorabuena, muchas gracias, Antonio. No sé si hay alguna empresa que quiere activar el micrófono y quiere hacer alguna reflexión, tiene alguna pregunta. Por lo que veo, no tenemos, todo ha quedado claro. Bueno, pues nosotros desde el IPEX, al igual que lo hemos hecho en otras ocasiones, vamos a compartir con las empresas que os habéis conectado hoy la grabación del webinar, donde podéis escuchar las presentaciones de hoy, y también este webinar va a estar disponible en el canal de YouTube que tiene el IPEX. Bueno, pues las empresas nos lo están agradeciendo, sí, nos han preguntado si van a estar disponibles las presentaciones. Perfecto, pues como les he comentado, pueden consultar nuestro canal de YouTube para ver también otros webinars que hemos organizado, pero a los participantes de hoy les enviaremos un correo. Pues nuevamente, muchísimas gracias a todos por vuestras presentaciones, por vuestro tiempo. Desde el IPEX recordaros que estamos a vuestra disposición, tanto las empresas que están interesadas en el mercado de México como en el de Colombia pueden acudir a nosotros. Pondremos a vuestra disposición nuestros servicios para acceder a estos mercados. Bueno, pues os deseo buen día en México y en Colombia, y para los que estamos en España, buenas tardes y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias.